Presenta Jetour. Un SUV a otra altura en diseño, en confort y en tecnología. Ingresá en jetour.com.uy y conocelos. Jetour. Drive your future. Muy bien, seguimos en la mira. Estamos con Alejandro Ferreiro. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Javi? Y Ricardo Galarza. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien? Bien, vamos a ver un poco de migración. Pero Sí. vamos a arrancar por un lado un poco inusual, digamos, ¿no? No sé si inusual, ¿no? Bueno. Porque si hablamos de migración, un factor importante en la migración es el factor supervivencia. Está totalmente ligado al desarrollo de nuestra especie y de otras especies. Si pensamos en la Odisea, aunque en la Odisea la migración no es el tema central, pero si pensamos en la epopeya de Odiseo, tratando ya no de ir a conseguir un hogar nuevo, sino de volver a su hogar, lo que vemos es un viaje tortuoso, dificultoso, con inconvenientes, con trabas. Y en ese texto me gustaría pensarlo como una metáfora de la experiencia migratoria, de la búsqueda del futuro y, ¿por qué no?, de la identidad. Incluso se puede buscar la identidad en el destino, no en el origen, ¿no? Pensar en términos de supervivencia es clave. Y entonces a mí me gustaba no hablar en principio de humanos, sino de plantas, especialmente de hierbas. Las hierbas son muy trashumantes, son vagabundas. Viajan. Si pudiéramos cosechar una nube, mira qué linda imagen, cosechar una nube, lo que encontraríamos es futuros jardines. En las nubes viajan simientes, posibles vidas futuras que se trasladan así. Pero la naturaleza tiene otros sistemas, ¿no? Se utilizan los vientos, los ríos. También la naturaleza contrata unos servicios de transporte muy especiales, las hormigas, los pájaros que comen y llevan. Y nosotros mismos trasladamos a nuestros zapatos, en las suelas de nuestros zapatos, futuras implantaciones de hierbas en lugares donde originalmente quizás no estén. No importa si viajamos en una caravana de tristeza como las que vemos a diario o en un avión en primera clase. Nos llevamos la vida a otros lugares. De esta manera, quiero citar un libro que lo tengo acá, pero lo vamos a ver en imágenes, que es de un francés que se llama Gilles Clément. Es un paisajista, es un naturalista y también un diseñador de jardines. Muchos de los parques... Ahí lo estamos viendo. Elogio de las vagabundas. Ahí va, elogio de las vagabundas. Muchos de los parques y de los lugares públicos arbolados y diseñados paisajísticamente, en Francia los hizo él. Ah, mirá. Él es un jardinero de vocación y en este libro este botánico explica la historia de una planta en especial que es nativa nuestra y que ha conquistado. Nuestra de Uruguay. Uruguay y Perú es el origen. Es nativa y que ha conquistado. ¿Es esta que tenemos ahí atrás? Es esta. Es de las Ludwigias, es la que se considera la Ludwigia, tiene un nombre específico que es en nuestro país, en Uruguay, es una planta que en el museo, en el Jardín Botánico, en el Prado, figura dentro de la subespecie montevidensis. Es la Ludwigia peploides. Es una invasora exitosa, vamos a Uruguay. Está trancando el drenaje de muchos canales en Francia, de muchas regiones, también en Australia hace estragos. ¿Y cómo llegó? Bueno, allá por 1850 ingresó a Europa, en un furor por las bellas flores. Ella tiene una flor muy linda y posiblemente fue llevada. Alguien la llevó. Alguien la llevó en un momento en que se construían jardines, tratando de dar una diversidad de todas partes del mundo. Y prendió mucho. Lo que pasa es que esta planta tiene una característica que es cuando aparecen los jardineros militares, así le llama Clément, a toda esta tecnología aplicada a controlar a la naturaleza. No jardineros, el campesino que conocemos nosotros, que trabaja junto con las plantas, sino, claro, cuando van a los canales y pasan una máquina que ciega esta planta le viene bárbaro, porque tiene un sistema que los pedacitos segados se secan, inmediatamente echan raíces y se multiplican. Vuelven a crecer. ¿No? De alguna manera, estas plantas se trasladan como se trasladan las migraciones de las personas, a escondidas,
Una oveja puede ser una gran traficante de semillas, sin saberlo o sabiéndolo, pero digamos, se trasladan de esa manera y encuentran una manera de supervivir que les permite encontrar un nuevo lugar. Claro, acá donde nos empezamos a acercar a las migraciones de las que nos va a hablar también Ricardo, ¿no? Estas plantas, por otra parte, pueden vivir en lugares muy secos y tienen un sistema de vida que les permite vivir en aguas con salinidad muy alta. De ahí que también podrían ser usadas para depurar aguas con materiales nocivos. O sea que por un lado y por el otro. Lo interesante que plantea este libro, que es hermoso y se los recomiendo, hay un capítulo dedicado a estas plantas nuestras, pero lo lindo es que termina explicando que, esto a nivel botánico, que quienes en nombre del originario quieren preservar lo originario terminan negando lo diverso. Y muchas veces, en nombre de diversidad... Y parecido a lo que pasa con los humanos. Claro, por eso quería plantearlo de este lado. En nombre de la diversidad se mantiene intacto lo pasado, la nostalgia. Pero despegándose un poco de esto y de toda mirada conservadora, este autor francés nos explica que la clave de la diversidad y de la supervivencia siempre termina ganando. Lo que pasa que, claro, a veces esa diversidad no coincide con el calendario de los países, ¿no es cierto? Pero si lo miramos en el largo plazo, pensemos en Uruguay, yo le doy la bienvenida a todos los inmigrantes, porque me parece que en el largo plazo va a ser bueno. Quizás en el corto plazo nos tengamos que acomodar, pero ahí es donde entra esta mirada de este libro que se alza contra quienes no valorizan o no valoran, mejor dicho, el vagabundeo. Las plantas son unas vagabundas de todo tiempo y de toda época, y a veces en nombre del avance y de la contención a la vez de esos avances se termina aplicando tecnologías en el mundo de las plantas y también en el mundo de los humanos, que lo que hacen es un genocidio tranquilo, legal, planetario, y eso de alguna manera nos reduce, nos limita. Las plantas saben que mucho más porque echan raíces, y creo que en el fondo estamos hablando de echar raíces. Para quienes migran, sean plantas o personas, está clarísimo que el futuro no proviene del exterior. De ahí que deberíamos pensar esto también para aplicarlo a una mirada un poco más amplia que el de las plantas. Las migraciones, ¿sabés qué me decía Fernando Filgueira ahora fuera de cámaras? Que no están hechos los estudios definitivos, pero nosotros estamos viendo cómo hay una nueva ola migratoria de ciudadanos caribeños, básicamente, venezolanos, cubanos, República Dominicana, Colombia. Pero sin embargo lo que no vemos es los que se van, los uruguayos que se van. Claro. Y la tasa termina hoy estando negativa. Vienen, pero nos estamos yendo más de lo que nos entra. Exactamente. El vagabundeo. Tremendo, ¿no? Sí, y justamente para aportar a eso, bueno, sin adentrarme en el tema ya de los orígenes de la migración, que Ale ya habló bastante, simplemente para muy, muy sucintamente, ¿no? Digamos que efectivamente que es un tema, algo natural al ser humano y al reino animal, como dice. Están en los orígenes de la humanidad. Antes de los asentamientos humanos, ya no hablemos de los estados-nación, de los reinos, de los países. Antes de las fronteras de los países, de todo, estaba la migración. O sea, la historia de la humanidad es la historia de las sucesivas y constantes migraciones de un lugar a otro, desde que nuestros antepasados salieron del África y llegaron a todos los rincones del planeta. Y en busca de supervivencia siempre. Claro, porque es una búsqueda por pasar menos frío, por buscar mejores condiciones de vida en otras partes, menos hambre, más lugares cuando ya eran sedentarios donde plantar y que crecieran mejor sus cultivos, en fin, siempre fue una búsqueda, la búsqueda del humano siempre fue una búsqueda por mejores condiciones Ricardo, de vida. ahora que estamos viendo estas noticias que nos llegan de las pateras que se hunden en mitad del Mediterráneo, ¿no? Con niños, mujeres y hombres. Tremendo. ¿Europa vive la peor crisis migratoria? Europa empezó la peor crisis migratoria la tuvo en 2015, pero esa crisis migratoria que tuvo en 2015 ha seguido,
porque si vos aquello empezó, ¿te acordás que hubo 60 millones de refugiados y desplazados ese año? Que fue por primera vez que superaron a los desplazados y refugiados después de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra, que fue el peor conflicto en la historia de la humanidad. Entonces ahí ya estábamos en un problema, o estaban en un problema, pero realmente el mundo hoy es un problema para todos. En cualquier caso, eso ha ido a peor, y hoy por hoy son 108 millones de refugiados y desplazados, y ahí hubo una razón muy puntual, que fue fueron las intervenciones y las invasiones de la OTAN, ¿no? En primer lugar, cuando vos veías, y lo seguís viendo, ¿de dónde provienen estos inmigrantes? De Afganistán, de Siria, y en esa época, ahora también, ¿no? De la África subsahariana. Ahora se ha sumado Ucrania. Pero te quiero decir, si vos mirás los tres conflictos más grandes, porque uno era Siria, el otro era Afganistán, y el otro no estaba en el África subsahariana. ¿Dónde estaba? Estaba en Libia. Cuando se tumbaron a Gaddafi, claro. Libia, con todos sus problemas, era un país próspero, a donde llegaban los otros africanos y ahí trabajaban, había un boom de la construcción, en fin, y mandaban dinero a sus familias en otras partes de África. Cuando se acaba eso, siguen de largo, entonces ahí que se genera ese cuello de botella de 2015 que genera la peor crisis, creo, migratoria en la historia de la humanidad, ¿no? Que se extiende, como digo, hasta nuestros días, porque hemos visto los números, yo te los he mandado, vos los habrás visto y te habrán escandalizado, ¿no? Sí. Porque son de una magnitud sin precedentes, ¿no? 110 millones de refugiados en estos países. En todo el mundo. Siria, 6,5 millones y Afganistán, 5,6 millones. Sí, exacto. Y después, es tremendo. Es impresionante. Y después lo sigue Ucrania. Y después tenemos en el continente países como Colombia, con 2,5 millones de refugiados. Ni hablar en Estados Unidos, también en su peor crisis migratoria de la historia, ¿no? También, que ahí habría que buscar, son otros los motivos ahí, pero bueno, tiene mucho que ver con el famoso título 42, que es este decreto de salud pública que sacó Trump, o en el que se amparó Trump en plena pandemia, con el cual podían expulsar a quienes venían a pedir a Estados Unidos, o a quienes iban a Estados Unidos a pedir asilo, el que sea, el tipo de asilo que sea, eran refugiados, ¿no es cierto? Entonces los expulsaban, tenían que esperar o del lado mexicano o en sus países. Entonces ahí se genera otro cuello de botella fenomenal, y aparte hay un cambio en la emigración también, en los países provenientes que llegan a Estados Unidos, los países que expulsan inmigrantes, antes eran en su mayoría mexicanos y centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, famoso que se llama Triángulo del Norte, ¿no? Bueno, hoy por hoy son venezolanos, nicaragüenses y cubanos, la mayoría de los que llegan. No es que los otros no sigan llegando, estos simplemente se han sumado y los han superado en número. Y se generó esta nueva ruta migratoria que empieza en Colombia, ahí llegan todos estos cubanos, venezolanos, haitianos y hasta africanos, y ahí arranca y pasa por una cosa que es infernal, que se llama el tapón del Darién, yo no sé si han oído hablar. Una selva feroz. Es una selva feroz que se traga a muchos de estos emigrantes, y por ahí siguen viaje, sean en estas caravanas que hemos visto multitudinarias o no, pero ahí van y llegan hasta la frontera de México con Estados Unidos, y ahí se estima en este momento 200.000 personas. Biden mantuvo el famoso título 42 por 3 años prácticamente, recién lo levantó, o 2 años y medio, lo levantó ahora en mayo, pero muy poco han cambiado las cosas, ¿no? Mostraste unos números que me llamaron la atención, la verdad. El número de refugiados que hay en Uruguay es 16.500. Sí, parecieran pocos, sí. Para lo que vemos nosotros, sí, claro. Normalmente. Uno esperaría más. Pequeño, digo, lo mirás con los demás países, ¿no? Lo comparás con los demás países, 500.000, claro. Medio millón, Chile nomás, que no es un país tan grande. Quizás la mayoría también estén en la capital, ¿no? Claro, por eso los vemos más. Sí, quizás por eso los vemos más, ¿no? Pero por lo visto, por el otro dato que vos decías, Gabriel,
son menos de los que también se van del país. Son menos que de los no que los se van. vemos. Claro, que no irse. vemos los que se van. No, son menos de los que van y por lo Chile tuvo la mayor migración de la historia durante el gobierno militar. Sí, impresionante. Dicen que eso fue uno de los pueblos de mayor migración de la historia en América. Sí, increíble. Bueno, y últimamente otra boom migratorio después del famoso pacto, no sé cómo llamarle, acuerdo que hizo el gobierno de Piñera con Estados Unidos, que también lo hizo el gobierno de Duque en Colombia, ¿no? Para recibir a todos los venezolanos, ¿no? Por eso hoy tiene 500.000 de refugiados. Bueno, tiene mucho que ver los regímenes, ¿no? Los regímenes de gobierno, porque fíjate de 3 países que hablamos, ¿no? Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sí, hay un tema político sin duda, pero también hay un tema económico que es muy grande, ¿no? Bueno, porque va de la mano. Van los dos de la mano, sí. ¿No? Pero en Guatemala, por ejemplo, bueno, El Salvador es otro tema, pero te quiero decir Guatemala, Honduras, esos son países que tradicionalmente, y México, son países que siempre han expulsado gente. En el caso uruguayo, como bien decía, son pocos, y como decía Ale también, pues es positivo para el Uruguay, ¿no es cierto? Más allá de que nosotros somos un país de inmigrantes, esta migración es muy diferente a la de principios del siglo XX, cuando tuvimos dos políticas muy grandes. La primera ley migratoria fue en 1890 y ya en ese momento se hablaba de que era para paliar el déficit poblacional que teníamos. Claro. Imagínate. Después vino toda la política de puertas abiertas del principio del siglo XX y eso cambió totalmente el país. Fue lo que generó el Uruguay vallista y ese estado de bienestar y esa democracia que para muchos fue un ejemplo en el mundo. Bueno, eso no hubiera sido posible sin esas olas migratorias tremendas de principios del siglo XX y ahora en principios del siglo XXI, y una ley también en 2008 que se promulgó, votada en el Parlamento, que es por primera vez en Uruguay se reconoce a la migración como un derecho. Y allí, a partir de ahí, ya venía, ¿no? Pero a partir de ahí hubo otra ola migratoria grande, que eso es lo que llegamos con este número que vos acabas de decir. También hay que decirlo, porque si no parece que estamos hablando con una desconexión total, que la migración en Uruguay, como en todos los países, esto lo he visto en todas partes, una cosa es lo que se habla con los académicos, con los periodistas y con demás, y cuando hablas con el laburante, Claro. es otra percepción, ¿no es cierto? Porque el tipo que labura en el comercio, minorista, compite con el emigrante. No la ve tan positiva. Claro. No lo ve tan positivo, aparte tiene un efecto innegable en muchos casos de depreciación del salario, de en algunos momentos pasar por altos derechos laborales. Entonces se empiezan a generar esos resquemores y se instalan a veces, con todo en Uruguay, comparado con otros países donde hay movimientos antimigrantes y todo eso. Pero igual podés percibir en esta leve, digamos, migración que genera esos enojos. Imagínate cuando las migraciones son masivas. Cuando tenés 1 millón de personas como los peruanos, por ejemplo, ahí tienen grandes Pero problemas. paralelamente no nos olvidemos del presidente de la calle invitando a los argentinos a venir a instalarse a Uruguay. Sí. O sea, no hay una migración mejor que otra. No. La migración es la migración. Pensaba qué interesante sería, debe haber personas haciéndolo, hacer un registro con las olas migratorias, cómo migran las plantas y las hierbas, porque atrás de esa gente que cruza la selva se van también las semillas y las simientes hacia otros territorios. Sin duda. Bueno, decía ahí que dentro de los factores positivos que siempre exceden a los negativos de la migración, uno de ellos es la diversidad, entre ellos la diversidad gastronómica. Todas esas semillas, todas esas plantas, todas esas cosas que se comen en otras partes, de eso nos enriquecemos todos, ¿no? Muchachos, gracias. Por favor. Gracias. Ustedes. Vamos a una tanda, ya volvemos.